Mensaje a la humanidad recibido por discípulo. Habla Dios Padre. 19 de septiembre de 2017. Escucha, pueblo mío, mi advertencia, escúchame y obedéceme, pueblo de mi heredad santa. Yo soy el que te quita la carga de tus hombros. Cuando la angustia llegue a ti, cuando se cimbre la tierra desde los cimientos, clama a mí, seguro que te responderé, e inclinaré mi oído a ti. Abriré mis brazos para abrazarte y te daré ánimo en la dura fatiga de la batalla espiritual. Escucha, pueblo mío, yo soy Yahvé, el que te dio a luz. Oh mi remanente fiel, no desoigas mis avisos, yo Yahvé te alimentaré con el mejor trigo, el más fino aceite. Uno a uno multiplicaré tus alimentos, para que tú y tus hijos nunca más vuelvan a tener hambre. Te daré miel silvestre y pan, comida de reyes tendrás en tu mesa. Retiraré de ti el oprobio y te llamaré creación mía, y todos sabrán y verán que soy un Dios compasivo y bondadoso, que no prometo en falso y que todo lo cumplo en favor de aquellos que me respetan y me temen. Oráculo del Señor. El Señor habló desde su montaña santa, pero los reyes de la tierra que se tapan sus oídos para no escucharlo. Escuchadme pues, vosotras islas de la tierra, yo las borraré para siempre de la faz la tierra y quedarán ocultas bajo las olas y las aguas del mar y nadie se acordará de que un día existieron bajo el sol. Pueblo mío, oh, heredad del remanente fiel, las sacudidas continuas de la tierra son los primeros avisos. Salid ya, ahora, antes de la próxima tempestad, salid antes de que el primer trueno de la justicia sacuda la tierra. No os preguntéis, ¿a dónde iremos? ¿Qué comeremos? ¿Qué será de nuestras familias y nuestros bienes? ¿Qué recibiremos como prenda de autenticidad? Que este aviso es verdad. A pueblo mío, escucha pues mi voz en tu corazón y contéstame. ¿No es acaso que estas preguntas las hacen los que no conocen mi bondad y compasión? Escucha el grito y la voz de mis atalayas los profetas. La voz de los profetas es mi voz. Si no queréis escucharlos a ellos, entonces pueblo mío, ¿a quién queréis escuchar? ¿O qué vos queréis que os hable? Tiemblan los cimientos de la tierra y al oír el bramido del mar los pueblos paganos que me odian dicen. Es el cambio climático y sus efectos, es cosa normal. Nada tiene que ver con Dios y su justicia. Soy yo el dueño de las naciones. Yo me dispongo a juzgar la tierra, en medio de densos nubarrones pronunciaré mi sentencia. Lean en oración y con atención todo lo referente a los 7 sellos y los seres vivientes de que se habla en Apocalipsis capítulo 6. Ante el grito del inocente yo no me quedaré callado y daré autoridad al profeta para que en mi nombre defienda la heredad de mi casa. Yo Yahvé, soy un Dios celoso de mi gloria y soy el guardián del remanente fiel. Descendencia impura e idólatra de Edom e Israel. Raza de Agar y de Moab, y Gebal, Amón y Amalaca. Descendencia de Lot, Madián y Cisara de Jabín. Raza de Ceba y Zeb y Salmuna. Yo soy Yahvé de los ejércitos, quien dio la vida a este universo. Yo defenderé a mi pueblo, mi heredad santa, en los lugares donde habitarán, en los altos montes y en las increpadas montañas. Cerca de los ríos habitarán los hijos del remanente fiel y un buen pastor los cuidará en mi nombre. Hay consagrados de mi hijo, que ocultan la verdad al pueblo, por miedo e incredulidad. Llevo en mí, día tras día, vuestras cargas. Ay de vosotros rebeldes que os haré vivir y habitar la tierra estéril. El Señor da a la tierra su mensaje y los que no lo adoren caerán, y no serán más en la tierra de los vivos. La tierra va a volver a temblar, el viento huracanado y la lluvia, en abundancia invadirán vuestros sembrados y habrá hambre en muchos lugares. Cuando granizadas azotarán los campos. Yo el Señor me burlaré de los malvados, voy a partir la cabeza de mis enemigos. Los enemigos de la sangre redentora de mi Hijo amado. Partiré en aquellos días de mi santa ira la cabeza de los que sigan pecando. Gritará el profeta en mi nombre. Vengan todos ustedes los que tienen temor de Dios. Guardaos de los malos pensamientos y de la lengua acusadora y el que escuche al profeta vivirá. Yo Yahvé el justo he hablado. Siete mensajes de Jesús a la Iglesia del fin de los tiempos. El Evangelio, según San Marcos, proclama: Jesús, resucitado, al amanecer del primer día de la semana,
se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo habían visto, no la creyeron. Después apareció en figura de otro a 2 de ellos, que iban caminando a una finca. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado, y les dijo: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El acento de la última aparición del resucitado a los 11 en el Evangelio de San Marcos está en la incredulidad de los apóstoles. A ciencia cierta, en la aparición del viviente a los suyos, les echó en cara su obstinación a reconocer en el hecho del sepulcro vacío el acontecimiento profetizado de la resurrección. Un rapapolvo que denuncia toda la dureza de corazón a acoger el mensaje del Emmanuel en Galilea. Ha llegado la hora. Está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed la buena noticia. Por eso el Señor reprocha a los 11 su escepticismo. Con todo, no fue esta la última reprimenda del Hijo de Dios a los suyos, porque hubo posteriormente más. De hecho, en el Apocalipsis, el primogénito de entre los muertos se dirige a su iglesia por medio de 7 cartas, en las que hace las desaprobaciones postreras. Y dado que estamos viviendo los tiempos apocalípticos, es decir, tiempos proféticos, conviene hacer un examen de conciencia a la luz de las últimas amonestaciones del jinete del caballo blanco del primer sello del Apocalipsis a su iglesia, la de los tiempos finales. Porque estamos viviendo tiempos de oscuridad en los que el humo de Satanás, revistiéndose de ángel de luz, engaña y ciega, haciendo ver que no hay mal en lo que hacemos. Por eso, para no perder la dirección en los tiempos del fin, es perentorio escuchar, interiorizar las recriminaciones que hace el que es, el que era y ha de venir a la iglesia de los últimos tiempos. El Señor es un Dios amoroso que nos hace ver el pecado para darnos la gracia del arrepentimiento y liberarnos de posibles desatinos, y así, acomodados a la voluntad de Dios, poder progresar en las virtudes y tender a la santidad. En pocas palabras, las amonestaciones postreras del Señor, contenidas en 7 cartas, son una especie de evaluación divina que nos ayuda a tener nuestra vida espiritual bajo el control y la guía del Alfa y la Omega. Las cartas a las 7 iglesias se trata más propiamente de un único gran mensaje, articulado en 7 partes, en las que Jesucristo habla en primera persona. Se dirige a su iglesia, la de los últimos tiempos,
la juzga y purifica con sus palabras. Los reproches dirigidos a cada una de las 7 iglesias de Asia tienen un alcance general dirigido a la totalidad de los creyentes, exhortándonos a la conversión para que renovemos nuestro compromiso a favor del reinado eucarístico, o también llamado reino de la divina voluntad. Carta a la Iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su derecha, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Tengo contra ti que has abandonado tu amor primero. Acuérdate, pues, de dónde has caído, conviértete y haz las obras primeras, si no, vendré a ti y removeré tu candelabro si no te conviertes. Es una reprimenda clara y fragante, porque el Señor muestra que se siente personalmente afectado por el enfriamiento del amor. El mandamiento del amor es su mandamiento, y donde el amor se vuelve tibio o rígido, allí se siente como si estuviera apartado. La Iglesia está hecha de amor, nació del amor que el Señor puso por primera vez en ella y que ella tuvo por Él. Y no quiere que la Iglesia de Éfeso se distancie de ese ontanar primigenio. Al contrario, quiere anclarla cada vez más en Él. Pero ahora, en los tiempos postreros, ha olvidado la fuente original y ha descuidado el amor inicial, porque abismada en las obras, no tiene tiempo para la adoración al Santísimo Sacramento del altar. Y así, ahora que el Señor ha desvelado y nombrado la enfermedad, le indica a la Iglesia de Éfeso el remedio. Por eso, Éfeso debe recordar, tiene que hacerlo, para hacer una comparación entre el pasado y el presente. Lo que le importa al Señor es el amor, porque las obras de Éfeso, a sus obras les falta amor sobrenatural, amor eucarístico. Externamente no hay nada malo en ellas, pero el espíritu del que están hechas no es el adecuado, ya que mimetiza el espíritu de una ONG. Las obras, claro que deben continuar, pero con un espíritu diferente, en el espíritu de la plenitud, esto es, el primer amor, a saber, Jesús, amor eucarístico. De lo contrario, el Señor despojará a la Iglesia de su carácter, o sea, la privará notablemente de su vínculo con el Espíritu Santo y se asemejará a la primera pareja humana, que después de haber disfrutado de los frutos, conserva el amargo recuerdo de su antiguo estado paradisíaco. Recordará la felicidad de la que disfrutó, del amor del Señor, que se desvaneció irremediablemente. Encontrará escasez, desamparo y sacrificios en todas partes,
pero que en ningún caso la llevarán a un amor palpable, lo que dará paso a un vacío que se percibirá como absurdo. Carta a la Iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la espada aguda de doble filo. Tengo algo contra ti. Tienes ahí a los que profesan la enseñanza de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a fornicar. Conviértete, pues, si no, vendré pronto a ti y combatiré contra ellos con la espada de mi boca. El Señor está enojado por el hecho de que dentro de la iglesia de Pérgamo hay personas que inducen a la gente a ingerir la inmundicia y que ellos mismos se involucran en el deleite de este tipo de hábitos demoníacos y por consiguiente aceptan las categorías e ideales inicuos. Los apóstoles de los últimos tiempos no deben estar en conveniencia con el mundo, entendida esta como infidelidad a Dios, ya que deben comportarse pulcramente. Lo mismo ocurre con la fornicación. Quien es cristiano no debe tomarse ninguna libertad que el catecismo de la Iglesia Católica no admita. Aceptar un estilo de vida como el que impera en la Gran Babilonia conduce antes o después a prostituirse, o sea, a dar la espalda a los valores del mensaje evangélico, traicionando de ese modo la fidelidad a Dios. El hecho desconcertante de Pérgamo es que el talante de aquellos que se inclinan a coquetear o flirtear con la iniquidad dominante del mundo impío no parece suscitar objeciones ni críticas por parte del resto de los creyentes. En cualquier caso, el Señor menciona la figura de Balaam, aquel que instigó al pueblo de la alianza a ser infiel a Dios. Por tanto, la historia de Balaam, paradigma del corruptor, provocador de la caída religiosa del pueblo elegido, mediante la aceptación de un estilo de vida diferente al propuesto en la Sagrada Escritura, debería ser una advertencia muy seria para la Iglesia de los últimos tiempos, a fin de ayudarla a reflexionar sobre el peligro de las directrices de los falsos profetas, ralea de Balaam. Obviamente, los creyentes deben arrepentirse de haber permanecido en silencio veleidoso, de no haber luchado contra la contaminación del jinete del caballo rojo, del segundo sello del Apocalipsis, a saber, el falso profetismo. El Señor exige arrepentimiento inmediato del desacierto de ese comportamiento permisivo con los profetas díscolos. Es más, arrepentirse es enraizarse en la palabra de Dios, una espada de doble filo. Precisamente la conversión hará posible restablecer
una firme unión con la luz del mundo que vence a todas las tinieblas. Carta a la Iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies como bronce bruñido. Tengo contra ti que permites a esa mujer, Jezabel. Mira, voy a postrarla en cama, y a los que adulteren con ella los someteré a una gran tribulación, si no se convierten de sus obras. La situación de la iglesia de Tiatira es bastante compleja, porque la autoridad de la iglesia, que debería estar para sondear y juzgar a los espíritus, no obstante, vela pasivamente una perturbación llamada Jezabel. Se trata de la falsa iglesia, aquella que no está asentada sobre el vicario de Cristo. La falsa iglesia, esto es Jezabel, la seductora que embelesa a los sacerdotes, conoce la misión sacerdotal, sabe el mal que puede hacer con su desnaturalización. Desgraciadamente, la autoridad eclesial se dejó llevar por la falsedad, le dio más y más espacio, la dejó crecer hasta la perversión total. Jezabel, con sus dones, causó impresión en los sacerdotes, haciendo, claro, un mal uso de ellos, y los sedujo. Y los sacerdotes estaban tan seducidos que ni siquiera se dieron cuenta de su caída. Aquí le habría correspondido a los creyentes supervisar e intervenir, pero debido a que sus vidas se volvieron vacías de misticismo, debido a devociones superficiales, se perdió la norma de la acción correcta y por consiguiente no se discernió la línea de actuación resolutiva. Y lo peor, que numerosos seglares son declarados adeptos del liderazgo de Jezabel. De un modo u otro, la mujer seduce a los sacerdotes para que forniquen, porque sabe que esto romperá los lazos con el Santísimo Sacramento del altar. Ella conoce este tipo de sed de deshonestidad y la usa de dos maneras: para separar a los sacerdotes de la piedad eucarística y para hacerse a sí misma indispensable a los sacerdotes. Con todo, el prolongado y empecinado pecado de los sacerdotes los llevará al horror. La gran tribulación que vendrá sobre ellos no será un castigo de expiación, sino de terror. Si bien la cuestión de su conversión permanecerá abierta. De hecho, la divina misericordia le ha dado tiempo a Jezabel, la falsa iglesia, para que se convierta. No obstante, ella está difiriendo la conversión. El Señor amonestó a la mujer y le puso una fecha límite. Este tiempo corresponde, de alguna manera, al tiempo en que ella había servido inicialmente al Señor. Aunque ella se ha alejado lentamente de Él, y Él quiere darle tiempo para que, como el hijo pródigo, vuelva por donde vino. En esta paciencia del Señor hay como una gratitud por lo que ella ha hecho en el pasado. Pero la falsa iglesia debe usar ese tiempo para el arrepentimiento y la penitencia,
no se le da tiempo para que se convierta solo al final del periodo. El arrepentimiento debe comenzar inmediatamente y desarrollarse a tiempo. El tiempo que el Señor le concede es su tiempo y debe usarse como el tiempo del Señor. Si no se convierte, sin un cambio de dirección, el espanto la acompañará durante todo el tiempo de la gran tribulación. El horror que la guarda Jezabel, a saber, a los laicos desnortados y a los sacerdotes desnaturalizados de la falsa iglesia, es irrevocable, ya que no participarán de la paz del rebaño pastoreado por el sucesor de Pedro en el día de la ira de Dios. Carta a la Iglesia de Sardes. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Sé vigilante y reanima lo que te queda y que estaba a punto de morir. Pues no he encontrado tus obras perfectas delante de mi Dios. El Señor enfatiza su propio conocimiento de las obras de la iglesia de Sardes para que seamos conscientes de que no se le puede ocultar nada. Precisamente conoce que de nombre está viva, pero realmente Sardes está muerta. Ahora bien, la iglesia de Sardes puede disimular su muerte, de tal manera que otros piensen que está viva y queden engañados. Sedados ya no miran a Dios. A pesar de ello, Sardes se considera viva, ya que se ve que se mueve y actúa. Ahora bien, se trata de un movimiento externo, carente de vitalidad interna. En cualquier caso, el Señor se dirige a los pocos en Sardes que todavía no están en coma, ese resto que aún no ha muerto, porque quiere llevarlos a una nueva vida a través de su palabra, pero necesita su cooperación. Él no puede hacerlo solo. De ahí que los alienta a la vigilancia, ya que como adormilados frente al mal, no puede insuflarles vida. Lo cierto es que mientras los cristianos duermen, el mal avanza. Y para aclarar la urgencia del despertar, el Señor asevera que ha encontrado sus obras sin contenido. Los de Sardes, en su somnolencia, podrían pensar que sus apariencias religiosas eran suficientes. Si la iglesia de Sardes se deja despertar, entonces la promesa de vida del Señor se hará posible. El arrepentimiento garantizará el perdón de Dios, hasta el punto que será una iglesia en guardia, acechando constantemente los signos de los tiempos, expectante de la venida del Señor. Sin embargo, sin conversión, su venida será olvidada y esto será para ella como la venida de un ladrón indeseado y desagradable. Más aún, será una venida punitiva, porque dormidos ante el mal fueron cómplices de la bestia.
una iglesia adormilada no da testimonio con su vida del Evangelio. Anestesiados no advirtieron la urgencia de unirse en la batalla entre Cristo y el anticristo. Y como el maligno no descansa, mientras los de Sardes duermen, va impulsando el secularismo, legalizando leyes contrapuestas a los 10 mandamientos. La moribunda iglesia de Sardes no cavila, que no es suficiente creerse bueno, hace falta estar muy enamorado de Cristo para luchar por su reino, hasta entregar la vida. Carta a la Iglesia de Laodicea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Porque dices, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que tú eres desgraciado, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que compres colirio para untarte los ojos, a fin de que veas. Yo, a cuantos amo, reprendo y corrijo. Ten pues celo y conviértete. La iglesia de Laodicea es la que necesita urgentemente esta amonestación del Señor, por ser la mayor pecadora. Ella contiene toda la hondura del misterio de la iniquidad que puede albergar la naturaleza humana, porque expele un rotundo y continuo rechazo a Dios. A ciencia cierta, el Señor conoce exactamente las actitudes de Laodicea y las juzga por su contenido, es decir, su espíritu, en el que el viviente no reconoce su Santo Espíritu. Por eso son vacuas para el cielo, pues deberían expresar algo que no se encuentra. Son como una mentira viviente para el viviente. Así que preferiría que esas maneras no existieran en absoluto. La iglesia de Laodicea no es ni fría ni caliente. No dice ni sí ni no. Se salvaguarda sin pronunciarse sobre nada. Es como alguien que escucha y nunca responde. Teme cualquier determinación. No quiere tomar partido. Quiere vivir en medio de su irrealidad, asentada en un supuesto equilibrio, sin ofrecer a nadie un perímetro de embate. Si se hubiera decidido por la bandera de Lucifer, entonces tal vez podría ser exorcizada por la bandera del Rey del Universo. Así que a la iglesia de Laodicea, el Señor le dice: ojalá fueras fría o caliente. Y como no asume ninguna opción, su existencia está vacía y no dejará ningún rastro. Ciertamente, en su tibieza se encuentra el sello, la divisa de la negación del diablo: non serviam, esto es, no te serviré. El caso es que el Señor la vomita,
el Hijo de Dios, que está dispuesto a recibir a todos, incluso a los pecadores más recalcitrantes, no puede dar la recepción si no se hace el más mínimo intento de vivir en su sacrosanto corazón. Un nivel mínimo de apertura es indispensable para que el Señor pueda comenzar, para romper la resistencia permanente y aumentar el grado de adhesión al fiat divino. Evidentemente, la razón del rechazo a dicha iglesia no está en él, sino en los de Laodicea. Será un rechazo que el Señor lo toma de ellos, de tal manera que el rechazo de los de Laodicea parece estar en él. Pero precisamente porque no puede tolerar el rechazo en sí mismo, lo vomita, aunque su eterna disposición a recibir sigue viva. A nadie se le escapa que ese rechazo pertinaz a la gracia por parte de Laodicea es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Semejante endurecimiento conduce a la perdición eterna. Es sabido que la condenación eterna es posible, y no por falta de misericordia de Dios, sino porque el misterio de la libertad del hombre puede llegar hasta rechazar la divina misericordia. No somos salvados sin nuestra colaboración, sin nuestro sí, sin nuestro fiat como apertura a la gracia de Dios. El caso es que la Odisea se describe a sí misma como rica, y porque es rica no necesita nada. Está contenta consigo misma, se encierra en su riqueza y rechaza cualquier ofrecimiento que Dios brinda al hombre por medio del Espíritu Santo para que se deje redimir por la preciosísima sangre de Jesús. Nosotros somos mendigos de la gracia de Dios y nos salvamos por la gracia. Y es el Espíritu Santo el dispensador de la redención que realizó Jesucristo en la cruz. Sin embargo, la Odisea no es mendiga, al contrario, rica, por lo que piensa que ya ha alcanzado la meta, esto es, su falsa riqueza, considerando la mentira como verdad. No obstante, el Señor concede a los de Laodicea la merced de mostrarle su auténtica condición, tal como imparcialmente juzga el cielo. Y la sentencia que pronuncia es desde la miseria espiritual hasta la ceguera y la desnudez tangible. La iglesia de Laodicea es así, porque no se deja poseer por el Señor, porque toma su destino en sus propias manos y piensa que puede darle forma donde Dios quiso darle forma según su supremo querer e infundirle vida divina. Ciega a la verdad de Dios, se niega a ser redimida, por lo que gravita sobre ella la blasfemia contra el Espíritu Santo. No es extraño que la divina misericordia la exhorte a obtener colirio para ungir los ojos y que pueda ver, es decir, ver como el Señor ve. Ahora bien, la visión divina exige como precio por ella la renuncia a la propia visión. Y ese es el punto crítico, pues uno solo puede responder a eso tratando de renunciar a sí mismo,
lo cual no es posible sin humildad. Con soberbia no se alcanza a tener la mirada y la visión de Cristo. Y dado que el Señor castiga y educa a quienes ama, por lo tanto, la Odisea será penada por amor. Una punición hiriente por amor, con la intención de abrir una llaga de par en par a la luz divina, a fin de que en espíritu de reconocimiento del pecado, la Odisea sea fervorosa en la voluntad de enmendar el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cómo? Acogiendo la gracia de la salvación. Por eso, no debería extrañar que un colosal castigo pende sobre la generación del fin de los tiempos, que habiendo perdido la conciencia del pecado, desprecia y se cierra a la gracia salvífica. Y no debería extrañar porque el gran castigo de los tiempos postreros buscará evitar que la humanidad emule la idiosincrasia de los ángeles caídos, puesto que el que blasfeme contra el prodigioso gran Pentecostés de amor será reo del fuego eterno. Ojalá que estas amonestaciones finales que Jesús resucitado dejó escritas para la Iglesia de los tiempos del fin, de alguna manera nos ayuden, ¿no?, a tener un espíritu continuo de conversión, un espíritu de oración, sacrificio, para que nuestros hermanos, nuestro prójimo, también él, como nosotros, no se cierre nunca a la gracia que nos salva, la de Cristo, su preciosísima sangre, a través del Espíritu Santo. Las 5 increpaciones del Señor a la Iglesia, tal como han sido vistas y explicadas, son para situarla y situarnos en un proceso penitencial, ya que solo aquellos que se han convertido de verdad serán capaces de no zozobrar en los 10 días que afrontará el cuerpo místico de Cristo, a saber, la pasión de la Iglesia. Y dado que el que es, el que era y ha de venir, el Todopoderoso, tiene perfecto dominio sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro, pues es el dueño y señor de la historia, y en su divino corazón está el destino del pueblo judío, pues la parusía se encuentra estrechamente vinculada a la conversión de Israel. Difícilmente el pueblo del Antiguo Testamento dará el paso de aceptar al Emmanuel y por consiguiente adherirse a la Iglesia Católica. Sin ella, lo que prevalece es el no dar importancia a la Eucaristía, el escudriñar los mensajes del más allá propagados por falsos instrumentos, el galantear con la falsa iglesia, esto es la masonería eclesiástica, la indolencia en la actividad misionera por un talante soso y que se traduce
en una actitud azucarada ante las acometidas del mal. Y más aún, el testimoniar la blasfemia contra el Espíritu Santo. De ahí que el Señor sanciona esos 5 entuertos. Porque una iglesia contaminada ahuyenta al postulante, a saber, el pueblo elegido. Pero antes de la conversión de Israel, sobrevendrá el Viernes Santo del pueblo de la alianza nueva y eterna, de acuerdo al oráculo profético contenido en la carta a la iglesia de Esmirna. Carta a la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Conozco tu tribulación. No tengas miedo de lo que vas a padecer. Mira, el diablo va a meter a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis tentados durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. La Iglesia debe vivir la misma misión que Cristo, conociendo luchas similares a las del Verbo de Dios. En cualquier caso, Jesús, victorioso en la cruz, es el jinete del caballo blanco del primer sello del Apocalipsis, cuyo manto está empapado en sangre, invitando a presenciar la derrota de las fuerzas del mal, porque con su preciosísima sangre derramada en el Gólgota ha vencido a sus enemigos. Ante esto, sabiendo que la Iglesia es la prolongación del misterio de Cristo en la historia, los miembros del cuerpo místico están llamados a revivir en sí mismos la existencia de aquel que es su cabeza. Y no será el triunfo de la victoria sin transitar por la cruz. En los tiempos del final, la marcha triunfal de la Iglesia es un Vía Crucis que tendrá su epílogo en el Calvario. Porque la Iglesia está llamada a revivir en sí misma la pasión de Cristo, para así merecer después la gloria de la parusía. La victoria de Dios sobre el desencadenamiento último de las fuerzas del mal se realizará con ocasión de la pasión de la Iglesia. Todo el libro del Apocalipsis es el libro del combate, de la guerra que la bestia y la serpiente antigua hacen contra el linaje de la mujer vestida del sol. Esta pelea espiritual de la Iglesia de Cristo, de acuerdo con la carta del Señor a la Iglesia de Esmirna, es de 10 días. Una lucha final en la que se sufrirá bajo aquellos que son instrumentos del anticristo. Con todo, los sufrimientos del Viernes Santo del pueblo de Dios no se pueden comparar con la perpetuidad de la bienaventuranza futura. Y por eso los apóstoles de los últimos tiempos han de permanecer fieles hasta el final en la fe, el amor y la santidad, como lo fueron los mártires, que recibieron una corona de vida. Cuando el Señor dice a Esmirna que conoce su aflicción, no es solo
un conocimiento teórico. Está con ella, es parte de ella. Y el que vive en la tribulación y tiene muy claro que el Señor está presente, no se rinde, porque tiene la certeza de que el camino de la cruz es un camino de victoria. El Cordero degollado es el gran vencedor, mientras que la bestia es la derrotada. Y los de Esmirna son asociados a esa victoria. Además, se trata de un sufrimiento que se supone debe durar 10 días. Y cuando acaben, el Señor le dará la corona de la vida al vencedor. O sea, el que con humildad lucha seriamente por el reino de la Reina Celestial, no sufrirá daño de la muerte segunda, a saber, el infierno. Los fieles de la iglesia de Esmirna, a fin de mantener inquebrantable su adhesión al Señor, no deben valorar de forma negativa las penalidades causadas por la persecución, porque el Señor ya ha previsto la pasión de su cuerpo místico y la ha presentado como bienaventuranza que abre el camino para experimentar la plena comunión con Dios. Así Él lo anuncia: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Un consuelo ante la penosa prueba por la que atravesará y está atravesando la iglesia de los últimos tiempos, los tiempos postreros, es que ésta se desarrollará por 10 días. Y conforme al simbolismo de los números en el libro del Apocalipsis, esa cifra indica algo que es limitado. Por ejemplo, el poderío de la bestia se antoja imponente a primera vista: 7 cabezas con 10 cuernos y 10 diademas. Pero en realidad es muy reducido, como recuerda la repetición del dígito 10. Por lo tanto, el Vía Crucis de los 10 días de la Iglesia de los últimos tiempos será de corta duración. Además, esa cifra indica que la pasión de la Iglesia tendrá lugar en el marco de la gran tribulación de Babilonia la Grande, ya que la mención de 10 días de Calvario alude veladamente a las 10 plagas de Egipto, y éstas evocan la cuestión de Israel, mencionada en la carta del Señor a la iglesia de Filadelfia. Carta a la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, de forma que si él abre, nadie cierra, y si él cierra, nadie abre. Has guardado mi palabra, y no has renegado de mi nombre. Mira, voy a entregarte a algunos de la sinagoga de Satanás, los que se llaman judíos y no lo son. Los haré venir y postrarse ante tus pies, para que sepan que yo te he amado, porque has guardado mi consigna de perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la tentación que va a venir sobre todo el mundo para tentar a los habitantes de la tierra. Mira, vengo pronto. A la luz de la carta del Señor a la iglesia de Filadelfia,
Cabe decir que estamos en la vigilia de algo terrible y grande, a saber, la justicia y la misericordia de Dios están a punto de ejercerse poderosamente sobre todo el orbe, que está sobrellevando los relinchos del caballo negro, del tercer sello del Apocalipsis, y los sobresaltos provocados por el jinete del caballo macilento del cuarto sello del Apocalipsis. Es sabido que los judíos apostataron de Dios, crucificando al Mesías y persiguiendo a los apóstoles. Con todo, estos predicaron el Evangelio por todo el mundo y los gentiles se convirtieron. Sin embargo, en el tiempo presente asistimos a la apostasía también de los gentiles, que con indiferencia tratan a Jesús sacramentado y con alevosía crucificarán al pequeño rebaño de Cristo. Si por un lado la apostasía de los judíos llevó a la destrucción de Jerusalén, por otro lado, la apostasía de los gentiles llevará a algo análogo, o sea, la caída de la gran Babilonia. No obstante, no todo Israel, y no para siempre, será enemigo del Evangelio, como lo es actualmente. De hecho, antes de la segunda venida del Señor, habrá una conversión del pueblo judío al cristianismo, porque Dios no ha repudiado para siempre a todo Israel, y será la iglesia de Filadelfia la que abra la puerta al pueblo elegido, acogiendo a los judíos que reconocerán a Cristo como Mesías y Señor, bajo el influjo de un nuevo Pentecostés. Mismamente, de acuerdo con el Apocalipsis, Filadelfia recibirá del Hijo de Dios la llave de David, pues se trata de una iglesia que no ha olvidado, que ha recibido la revelación del Antiguo Testamento por medio del pueblo con el que Dios, por su inefable misericordia, se dignó establecer la antigua alianza, ni que se nutre de la raíz del buen olivo, en el que se han injertado las ramas del olivo silvestre, que son los gentiles. Además, se trata de una iglesia que reprueba todas las persecuciones y manifestaciones de antisemitismo, y más cuando ella misma está extenuada por la intensidad de la violencia anticristiana de la Gran Babilonia. Ahora bien, expuesta a la potestad de las tinieblas, a la acción del misterio de la iniquidad, no negará el santísimo nombre de Jesús. El cielo, sabedor de la dificultad de la lucha que Filadelfia tiene que librar para guardar los mandamientos de Dios y mantener el testimonio de Jesús, en agradecimiento a su fidelidad, le entregará 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, sellados por el dedo de Dios, esto es, el segundo Pentecostés. Es un regalo que le dará el Señor a la Iglesia Católica en reconocimiento a su amorosa fidelidad en el tiempo del Anticristo. Además, también recompensará a la Iglesia por su lealtad al Evangelio.
custodiándola sobrenaturalmente en la hora de la tentación suprema que sobrevendrá sobre la humanidad apóstata, para que no caiga en la tentación, tal como se pide en el Padre Nuestro. Es decir, la Iglesia no se librará de ella, pero el Señor la sostendrá. Y aunque la Iglesia será conmocionada en la hora de la prueba final, estará preservada por una gracia sobrenatural. Una hora que supondrá la demolición y extinción de la Babilonia de los últimos tiempos. Será la hora de Dios, el momento en que la verdad eclipsará la mentira. Es el día del Señor, grande y terrible, que realizará la restauración de todas las cosas en Cristo, e incinerado el sitial de la bestia, el triunfo del Inmaculado Corazón de María exhalará la más grande fusión del Espíritu Santo en la historia universal, erigiendo en la Nueva Jerusalén el trono del corazón eucarístico de Jesús. Es más, si el fiat de María hizo posible la primera venida de Cristo en la humildad de la carne, ahora, en el reino de la divina voluntad, el fiat de Israel hará posible la segunda venida en potencia y gloria. Y en vista de su venida, la parusía, el Señor a todos los apóstoles de los últimos tiempos nos dice: conserva lo que tienes para que nadie te arrebate la corona. Una exhortación a perseverar y que evoca el veredicto de la parábola de los talentos, a saber, quitadle el talento y dáselo al que tiene. Porque aquel que, acuciado por el temor al horizonte apocalíptico, no sea capaz de hacer fructificar el don que le ha sido concedido, luchando por la entronización universal de Jesús sacramentado, perderá lo que tenía, frustrando de ese modo su existencia. En la iglesia de Filadelfia, el vencedor es aquel que mantiene con firmeza su fidelidad a la fe católica, superando con coraje las adversidades y empleando generosamente sus fuerzas para colaborar con la Santísima Virgen, Madre y Señora de todos los pueblos, en la construcción de la nueva civilización del amor. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.